Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría por una conversación sobre mi propio cuerpo. Durante 8 años, creí que mi esposo y yo éramos un equipo. Compartimos alegrías, dificultades, 2 hermosos hijos, pero todo eso se desmoronó el día que mencioné la palabra esterilización. Había soportado años de efectos secundarios por ser la única responsable de la anticoncepción. Pastillas que me revolvían el estómago, inyecciones que alteraban mi ánimo, dispositivos incómodos que me hacían sangrar más de la cuenta. Después del nacimiento de nuestro segundo hijo, decidí que ya era suficiente. No queríamos más hijos, así que tenía sentido buscar una solución definitiva. Pero cuando le hablé de la salpingectomía, su reacción fue explosiva. «No te lo permito», espetó, con una mezcla de furia y miedo. Sus palabras me helaron la sangre. No entendía de dónde venía tanta resistencia. No era su cuerpo, no era su decisión. Pero su mirada, llena de algo oscuro y desconocido, me advirtió que había más detrás de su enojo. Entonces, las piezas empezaron a encajar. Su familia, su educación, los comentarios aparentemente inofensivos de su madre sobre el deber de una esposa. Pero la verdad, la que realmente destrozó mi mundo, la encontré en un simple extracto bancario. Mi esposo no solo me estaba negando mi autonomía. También estaba ocultando una traición que iba mucho más allá de su rechazo a mi decisión. Y yo estaba a punto de descubrirlo todo. Desde el momento en que descubrí la verdad, supe que ya no había vuelta atrás. La rabia y la traición ardían en mi pecho, pero también sentía una claridad que nunca antes había tenido. No iba a dejar que él controlara mi vida ni que su familia dictara lo que debía hacer con mi cuerpo. Esta vez, era yo quien tenía el control. Esperé a que llegara del trabajo y lo enfrenté en la sala de nuestra casa, la misma casa donde habíamos construido una vida juntos. Sostuve los recibos en mis manos y le pregunté directamente, «¿Es tu hijo, verdad?». Su rostro se tornó pálido. Tartamudeó, desvió la mirada, intentó darme excusas baratas, pero yo no quería escuchar más mentiras. «Todo este tiempo, me has hecho creer que el problema era yo, que mi decisión me hacía menos mujer. Pero la verdad es que tú solo querías asegurarte de que siempre estuviera aquí, disponible para ti, mientras mantenías un secreto a mis espaldas. No tienes derecho a exigirme nada». Mi voz era firme, sin temblores. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía fuerte. Intentó aferrarse a sus manipulaciones. «No lo entiendes, yo solo quería hacer lo correcto», dijo, pero ya no podía conmoverme. «Si de verdad quisieras hacer lo correcto, habrías sido honesto desde el principio. Pero en cambio, me mentiste, me trataste como una incubadora y me hiciste sentir que mi valor dependía de mi fertilidad». Fue entonces cuando le di mi decisión final. «Voy a divorciarme. Y voy a hacerme la cirugía. No voy a permitir que tú, ni tu madre, ni nadie decida por mí». Sus ojos se llenaron de pánico. Suplicó, prometió cambiar, pero ya era tarde. Los siguientes días fueron un torbellino. Su familia intentó intervenir, su madre incluso tuvo el descaro de decirme que estaba destruyendo a su hijo. Pero yo ya no escuchaba sus palabras. Me había liberado. Ese mismo mes, inicié los trámites de divorcio y programé mi cirugía. Ya no era la mujer sumisa que había soportado a un hombre que la veía como propiedad. Era dueña de mí misma. Y cuando finalmente firmé los papeles del divorcio, supe que, aunque había perdido un matrimonio, había recuperado algo mucho más importante, mi libertad. Desde el momento en que descubrí la verdad, supe que ya no había vuelta atrás. La rabia y la traición ardían en mi pecho, pero también sentía una claridad que nunca antes había tenido. No iba a dejar que él controlara mi vida ni que su familia dictara lo que debía hacer con mi cuerpo. Esta vez, era yo quien tenía el control. Esperé a que llegara del trabajo y lo enfrenté en la sala de nuestra casa, la misma casa donde habíamos construido una vida juntos. Sostuve los recibos en mis manos y le pregunté directamente, «¿Es tu hijo, verdad?». Su rostro se tornó pálido. Tartamudeó, desvió la mirada, intentó darme excusas baratas, pero yo no quería escuchar más mentiras. «Todo este tiempo, me has hecho creer que el problema era yo, que mi decisión me hacía menos mujer. Pero la verdad es que tú solo querías asegurarte de que siempre estuviera aquí, disponible para ti, mientras mantenías un secreto a mis espaldas. No tienes derecho a exigirme nada». Mi voz era firme, sin temblores. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía fuerte.
intentó aferrarse a sus manipulaciones. No lo entiendes, yo solo quería hacer lo correcto, dijo, pero ya no podía conmoverme. Si de verdad quisieras hacer lo correcto, habrías sido honesto desde el principio. Pero en cambio, me mentiste, me trataste como una incubadora y me hiciste sentir que mi valor dependía de mi fertilidad. Fue entonces cuando le di mi decisión final. Voy a divorciarme. Y voy a hacerme la cirugía. No voy a permitir que tú, ni tu madre, ni nadie decida por mí. Sus ojos se llenaron de pánico. Suplicó, prometió cambiar, pero ya era tarde. Los siguientes días fueron un torbellino. Su familia intentó intervenir, su madre incluso tuvo el descaro de decirme que estaba destruyendo a su hijo. Pero yo ya no escuchaba sus palabras. Me había liberado. Ese mismo mes, inicié los trámites de divorcio y programé mi cirugía. Ya no era la mujer sumisa que había soportado a un hombre que la veía como propiedad. Era dueña de mí misma. Y cuando finalmente firmé los papeles del divorcio, supe que, aunque había perdido un matrimonio, había recuperado algo mucho más importante, mi libertad. Desde el momento en que descubrí la verdad, supe que ya no había vuelta atrás. La rabia y la traición ardían en mi pecho, pero también sentía una claridad que nunca antes había tenido. No iba a dejar que él controlara mi vida ni que su familia dictara lo que debía hacer con mi cuerpo. Esta vez, era yo quien tenía el control. Esperé a que llegara del trabajo y lo enfrenté en la sala de nuestra casa, la misma casa donde habíamos construido una vida juntos. Sostuve los recibos en mis manos y le pregunté directamente, ¿es tu hijo, verdad? Su rostro se tornó pálido. Tartamudeó, desvió la mirada, intentó darme excusas baratas, pero yo no quería escuchar más mentiras. Todo este tiempo, me has hecho creer que el problema era yo, que mi decisión me hacía menos mujer. Pero la verdad es que tú solo querías asegurarte de que siempre estuviera aquí, disponible para ti, mientras mantenías un secreto a mis espaldas. No tienes derecho a exigirme nada. Mi voz era firme, sin temblores. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía fuerte. Intentó aferrarse a sus manipulaciones. No lo entiendes, yo solo quería hacer lo correcto, dijo, pero ya no podía conmoverme. Si de verdad quisieras hacer lo correcto, habrías sido honesto desde el principio. Pero en cambio, me mentiste, me trataste como una incubadora y me hiciste sentir que mi valor dependía de mi fertilidad. Fue entonces cuando le di mi decisión final. Voy a divorciarme. Y voy a hacerme la cirugía. No voy a permitir que tú, ni tu madre, ni nadie decida por mí. Sus ojos se llenaron de pánico. Suplicó, prometió cambiar, pero ya era tarde. Los siguientes días fueron un torbellino. Su familia intentó intervenir, su madre incluso tuvo el descaro de decirme que estaba destruyendo a su hijo. Pero yo ya no escuchaba sus palabras. Me había liberado. Ese mismo mes, inicié los trámites de divorcio y programé mi cirugía. Ya no era la mujer sumisa que había soportado a un hombre que la veía como propiedad. Era dueña de mí misma. Y cuando finalmente firmé los papeles del divorcio, supe que, aunque había perdido un matrimonio, había recuperado algo mucho más importante, mi libertad. Después de semanas de silencio, planeé mi próximo movimiento con precisión quirúrgica. Sabía que no podía simplemente marcharme sin más, tenía que asegurarme de que él sintiera el peso de sus acciones. Primero, recopilé todas las pruebas necesarias, los estados de cuenta que demostraban los pagos a su ex, las capturas de nuestras conversaciones donde admitía su temor irracional a mi esterilización, y los mensajes de su familia, que dejaban en claro su mentalidad retrógrada. Luego, fui a verlo. Fingí fragilidad, una mujer confundida y dispuesta a reconsiderar, solo para que bajara la guardia. Tal vez tienes razón, tal vez me apresuré en tomar una decisión tan drástica, le dije con voz temblorosa. Él sonrió, creyendo que aún tenía control sobre mí. En ese momento, saqué los documentos de divorcio y los dejé sobre la mesa. Pero no me apresuré en ver quién eres realmente, agregué con calma. Su rostro se desfiguró en pánico. Ya lo revisé todo. Sé sobre tu ex, sé sobre el niño, sé lo que has estado haciendo con mi cuerpo y mi vida. Y te garantizo que esto no terminará bien para ti. No le di tiempo de reaccionar. Dejé que se hundiera en su propia desesperación mientras ejecutaba la parte final de mi plan. En la reunión con nuestros abogados, presenté las pruebas de infidelidad financiera y emocional, asegurándome de obtener una pensión justa para nuestros hijos.
Su familia, que había intentado defenderlo, se quedó callada cuando los expuse públicamente en una conversación grupal donde detallé su manipulación. Incluso su hermana, cansada del abuso familiar, tomó mi lado y decidió seguir mi ejemplo. Y lo mejor, me aseguré de que su reputación quedara manchada en el círculo social que tanto valoraba. Sus amigos, sus colegas, todos supieron quién era realmente. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo la cruel realidad cayendo sobre él como un martillo. Hoy, estoy libre. La cirugía fue un éxito, el divorcio avanza y mis hijos y yo estamos comenzando de nuevo. No ha sido fácil, pero cada día sin su sombra controladora es un respiro. Él, por otro lado, intenta desesperadamente reparar lo irreparable. Podemos hablar, me dice en mensajes que nunca respondo. Pero no hay nada que decir. Mi suegra intentó culparme por su desgracia, pero ya no me afecta. No soy la mujer sumisa que alguna vez conocieron. Soy una mujer que tomó el control de su destino. Si algo aprendí de todo esto es que el amor no debería cegarnos. No deberíamos aceptar menos de lo que merecemos ni permitir que otros decidan por nosotros. Si estás leyendo esto y sientes que tu pareja te subestima, si notas banderas rojas y te dices a ti misma que no es tan grave, escúchate. Mira más allá del amor idealizado y pregúntate, ¿quién soy en esta relación? ¿Soy realmente libre? Porque si la respuesta es no, tal vez sea hora de demostrar, como yo lo hice, que puedes ser más fuerte de lo que jamás imaginaron.